hacer una especialización a Harvard, con los dos presidentes. Entonces, por ahí deberíamos de empezar, pero eso es algo que yo creo que se necesita. Las utopías es lo nuestro, hacerlas posibles. Adelante. Bueno, yo solamente quería hacer una pregunta. ¿Estamos ya o no? Damos más palabras, sí, más. Aquí tengo una palabra. Ah, los das tú, por favor. Sí, lo voy dando. ¿Siguiente? Yo quería, porque a mí me interesa más, aparte de las políticas que se llevan a cabo, cómo se van a me interesa, y sé que es un tema muy amplio para tratarlo aquí, pero podéis hacer una bibliografía o algo sobre cómo se gesta el proceso antes de la construcción. Claro. Para cómo se y demás, pues gracias a eso. Sí. Las políticas que llevan a cabo, pero no cómo consiguieron. Claro. Sí, adelante, siguiente. Cualquiera compañera, soy colombiano. Y mi pregunta va en este sentido: el comunicado que van a sacar acerca de pagar, eso lo van a colgar por ¿cómo lo van a hacer? Sí. A mí me interesa personalmente. Lo otro es que gracias que no nombraron la constituyente colombiana, porque eso no es constituyente, es un prostituyente. De acuerdo. Y yo fui uno de los que participé activamente en la campaña de la constituyente, para que incluso en un momento determinado, que en ese momento, en el 91, si mal no estoy, tuvo el EPL, el que tuvo una entrega de armas, y ¿qué hicieron? Finalmente se pusieron del lado de la derecha. Pusieron paramilitares entre ellos mismos. Fuera de eso, posteriormente resultaron ellos mismos amenazando a la gente, y algunos entes que sacaron de ahí, como el Defensor del Pueblo, honradamente, como dice el pueblo colombiano, solamente sirvió para uno limpiar sus tareas de México. Pues gracias a ustedes no mencionaron, porque no sirvió para nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, opinión? Tenemos 5 minutos. Sí, pero dale. Primero, la acción, de 10 segundos. 10 segundos. Haciendo una sugerencia en cuanto a la vaina de la constitución. 10 segundos. Y es que mucho las constituyentes, que no pase lo que pasó en Colombia, porque nunca se acaba por la mafia misma. Entonces aquí tengan mucho cuidado con eso cuando la vayan a hacer. Después no los famosos revolucionarios que van a participar en la constituyente se dejen comprar o se dejen atemorizar por grupos armados o se dejen comprar. Okay, gracias. Que tengan mucho cuidado en eso. Muchas gracias. Paco. Bueno, comenzando por la constituyente colombiana y matar, porque también a muchos que se desmovilizaron los mataron después de desmovilizarse. Es decir, la gente del Quintín Lame o del M19 o incluso de los buenos del EPL, que también fue gente que se pasó los paramilitares del EPL, pero también hubo otros que hay una cantidad, pero bueno, sí, realmente no fue ejemplar a lo mejor la constituyente colombiana, aunque la constitución sí que es verdad que es un antecedente de a lo mejor de las nuevas constituciones, la constitución en sí misma, no el proceso, por algunos, digamos, ítems o elementos que tiene por ahí, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Lo de la utopía, hay que ser utópico, sí. La cultura de la corrupción en Latinoamérica, sí, hay una cultura de la corrupción. La cultura de la corrupción incluso impregna a veces los procesos de cambio, los procesos constituyentes. Incluso nosotros somos críticos, en Venezuela, ¿verdad? Por ejemplo, está costando mucho, y era un caballo de batalla del presidente Chávez, eliminar la corrupción de sus propias filas. ¿Por qué? Porque estaba instalada una política, una cultura de la corrupción. Y de todas formas es posible. Yo siempre diferencio, por cierto, utopía de quimera. La quimera es lo que es imposible y realizable, pero la utopía es lo que no existe, pero puede ser realizable. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser utópicos y evidentemente nunca tenemos que ser quiméricos, ¿no? La diferencia entre los dos. Luego, Brasil y Argentina son temas duros, muy duros. Hay mucho debate sobre Brasil y Argentina. Yo soy generoso con los mandatarios de Brasil y Argentina, y en este caso yo me dejaba guiar mucho por lo que pensaba el propio presidente Chávez.
El presidente Chávez era también muy generoso con Brasil, tenía críticas desde la izquierda, pero Brasil es un país sumamente complejo, con una relación de fuerzas tremendamente difícil, y yo creo que bueno, se va haciendo lo que se puede, no se hace todo lo que se puede en cualquier momento, pero yo me siento incapaz para censurar a lo mejor a los gobiernos brasileños del PT, ¿no? Y lo mismo con Argentina. Argentina también es una sociedad muy evolucionada, muy compleja, y bueno, y yo creo que también se ha hecho lo que se ha podido en muy poquito tiempo, y teniendo en cuenta que se partió una sociedad de una situación sumamente complicada y difícil, ¿no? Sobre todo a la hora de intervenir económicamente en la economía. Evidentemente Argentina pues no ha participado de la extensión de participación ciudadana y de mecanismos de participación, ¿no?, que ha habido, por ejemplo, en Ecuador o en Bolivia después de los procesos constituyentes. Pero sí que es verdad que la cuestión de constitución económica e intervención del Estado en la economía y de soberanía económica, sí que es verdad que los argentinos, los gobiernos de Kirchner y de Cristina ahora, se han empleado a fondo. Y en Brasil, bueno, pues yo creo que sí que se hacen cosas también en el mismo plano, en el plano sobre todo de la soberanía económica. Gracias, voy. Aprovechando que la pausa del punto de la parte, voy, porque si no ya nos vamos. Sí hay bibliografía sobre cómo se gesta el proceso antes de la Constitución, bien interesante, referido a los 3 países. Yo creo que lo mejor sería colgarla en la web del Frente Cívico y de Prometeo, o sea que tengáis allí unos accesos a bibliografía, en algunos casos simplemente pinchar el enlace que salga el artículo, en otros casos libros que se pueden descargar libremente en internet. Eso existe, hay bibliografía y es bien interesante y necesario comenzarlo. El proceso en Venezuela, por ejemplo, para mí como que arranca en el 89 con el Caracazo, continúa con la insurrección frustrada del 92, con la rebelión militar, cívico-militar frustrada, y ahí arranca todo el proceso y es bien interesante conocer todo eso. El tema de Brasil, yo lo encuentro también, coincido, suscribo lo que ha dicho mi amigo Paco, y por tanto no abundo más en ello, pero sí digo que lo de Brasil hoy es bien interesante. Yo he pasado por internet, bueno, por correos a los amigos, una serie de documentos de Brasil que quizás también los colgaríamos en la red. Por ejemplo, las posiciones del MST, de la Secretaría Nacional del MST sobre lo que está pasando estos días. El movimiento de los Sem Terra tiene una posición bien clara y bien matizada a la vez. Bien clara de apoyo a la movilización popular, bien clara en contra de la manipulación de las cadenas golpistas de la derecha que quieren aprovechar la manipulación popular para sus intereses, y bien clara de obligar al gobierno a dialogar, a escuchar, a rectificar y a aprender de la calle. Y ahora en Brasil, probablemente, gracias a esta movilización popular, se va a abrir otro proceso constituyente. Es posible, no es descartable. Cuando ya Dilma ha planteado queremos una reforma seria de la Constitución, y si se vota en referéndum que sí queremos una reforma seria de la Constitución, es un contrapoder popular que toda la fuerza que ponga es lo que dará el resultado de una nueva Constitución. Y cierro con en el tema de Brasil, me queda solo una cosita, el tema de Brasil con lo siguiente. Hay un artículo que a mí me ha gustado mucho de Frei Beto en América Latina, en donde explica el poder de las calles, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? El mensaje de las calles, y cómo los dirigentes políticos no solo del gobierno, sino de la izquierda opositora al gobierno, han quedado completamente desbordados en las calles estos días. Y dicen, pero ¿cómo es posible que la gente se insurja sin que nosotros, que nos hemos autoproclamado vanguardia, les demos la orden, el día y la señal? Caramba, esto es bien interesante, porque esto pasa en todo el mundo. Esto está pasando en todo el mundo, también aquí. Por llevar una etiqueta de autoproclamada vanguardia, no se dirige nada. Hay gente que pierde el tiempo en ponerse etiquetas de vanguardia, en estar conspirando a ver cómo controlan una organización o un movimiento, y mientras están entretenidos conspirando en cómo controlar una organización o un movimiento, la gente se insurge. Caramba, no nos avisaron, pero si nosotros somos los que teníamos que decir el día H. Amigos, pasó el tren por delante mientras estabais conspirando si son galgos o son polémicos, lo que hay que poner en los estatutos, o si es democracia participativa, deliberativa, y en qué dosis, etc. Amigo, os pasó el tren. Esto puede ocurrir también en nuestro país, o en otros países. Marx también dijo, caramba, en la Comuna de París surgió en el 71, yo no estaba, y lo dijo de la mejor forma. Vamos a analizar qué pasó allí. Y en mayo del 68, ¿dónde estaba la izquierda francesa? Durmiendo. Los sindicatos durmiendo, no entendieron nada en mayo del 68. El PC francés lo mismo, durmiendo en contra del movimiento. Y la izquierda mundial, ante la caída del muro de Berlín, se cayó encima.
se le cayó encima el muro de Berlín. Y la desintegración de la Unión Soviética, no entendieron nada, porque eran muy rojos, muy comunistas, de etiqueta, pero no leían, no estudiaban, no analizaban, no compartían, no escuchaban. La etiqueta entonces no sirve para nada. La etiqueta tiene sentido cuando se le da contenido. Ese contenido obliga a estudiar, a escuchar, a estar con la gente que se moviliza. Hoy aquí en España hay movilizaciones muy importantes en el tema de los desahucios, en los temas de la lucha por la renta básica. Hay un montón de movilizaciones en marcha y van a haber más. En la sanidad, en la educación. Las organizaciones que quieran ser útiles, que se dediquen a trabajar en los movimientos, a impulsar los movimientos y desde los movimientos, formando parte de los movimientos. Como se crea en vanguardia iluminada, porque lo hemos decidido que somos la vanguardia, van fritos. Sea quien sea la sigla que sea. Otra cosa que se puede aprender de América Latina. Y acabo, para que quede claro que somos amigos, pero no somos teóricos. Con una pequeña discrepancia. Estoy de acuerdo con mi amigo Pablo en todo lo que ha dicho, menos un puntito que lo digo. Para mí, aunque coincido con su diagnóstico, con su análisis, la Constitución de Venezuela es la mejor. Es la mejor. Mejor que la de Ecuador y mejor que la de Bolivia. ¿Por qué? Por el contexto. Porque fue la primera. Fue la que abrió. Por eso. Sin entrar ya en el texto, sino en el contexto, es la que abrió. La condición de posibilidad de los procesos de Ecuador y de Bolivia, el contagio, con todo respeto a la soberanía de la insurgencia boliviana y de la insurgencia ecuatoriana. También fue posible gracias al proceso que se abrió en Venezuela con el apoyo de Cuba. Ojo, con el apoyo de Cuba, subrayo. No el proceso constituyente previo, sino después ya, una vez se llega al gobierno, el pueblo cubano y el gobierno cubano ayudan y de qué manera a la revolución bolivariana. Entonces es la revolución bolivariana, con su constitución del 99 y con el apoyo del pueblo cubano, de los médicos, de los maestros, de la seguridad cubana, protegiendo el proceso revolucionario bolivariano, lo que es la condición de posibilidad de que América Latina sea otra 12 años después. Ese es mi tributo de honor a la Constitución venezolana, que no al texto, sino al contexto y a la acción del tal, con lo cual estamos de acuerdo, ¿no? Muchas gracias a todos. Colgaremos las referencias que hemos dado en la web, promesa.